Hola, ¿cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. En este video vamos a hacer una introducción a la tercera declinación. Vamos a hacer una presentación general, vamos a ver las decidencias, vamos a ver los mecanismos de formación de los distintos casos y en futuros videos vamos a ir particularizando en cada uno de los distintos modelos de la tercera declinación. Así que bueno, empezamos con esta introducción. Bien, hagamos brevemente un repaso de las declinaciones que con esta tercera declinación ya llegamos a la totalidad del conocimiento de las declinaciones en griego. Ustedes, bueno, ya conocen la primera declinación, la segunda declinación y vamos a estudiar ahora la tercera. Respecto de la primera declinación, ¿se acuerdan que habíamos dado una característica que es que a grandes rasgos podemos decir que su característica principal es ese sonido A, ¿no? Recurrente? Para la segunda declinación, el sonido O. Y en la tercera declinación la describimos también de manera general como una declinación consonántica. Con esto nos referimos al hecho de que la mayoría de los sustantivos de tercera declinación terminan sus temas con una consonante. Digo que esto es una generalización porque, digamos, ahí les aclaro que en realidad va a haber también algunos temas o raíces que terminan en iota, en ypsilon, en algunos diptongos, en omicron y en omega, pero les decía, es una característica general de la tercera declinación que sus sustantivos terminen su tema o raíz con una consonante. Ahora vamos a ver cómo extraemos ese tema o raíz. Bien, la tercera declinación consta de sustantivos masculinos, femeninos y neutros, pero con la particularidad de que los masculinos y los femeninos los vamos a ver juntos porque las desinencias para los masculinos y para los femeninos van a coincidir. Entonces ahora van a ver cuando veamos los cuadros que vamos a ver masculinos y femeninos, vamos a hacer un cuadro por un lado y a los neutros los vamos a ver en otro cuadro. Bueno, yo recién hablé de sustantivos, pero después vamos a ver que por tercera declinación también declinan adjetivos, también participios, que es un tema muy importante en la lengua griega, así que bueno, va a ser también entonces importante al ver la tercera declinación nos va a permitir entonces ya también entrar en los participios y también hay algunos pronombres. Así que ahora igual en este video vamos a particularizar en los sustantivos. Bien, lo más importante cuando estudiamos la tercera declinación es primero prestar atención a cómo es el enunciado del sustantivo. Ustedes recuerdan, porque esto ya lo conocen de las otras declinaciones, que el enunciado del sustantivo es, primero nos aparece la forma del nominativo singular, después la del genitivo singular y después el artículo, que es la que nos da el género. Yo les voy a ir poniendo algunos ejemplos acá ya de sustantivos de tercera declinación para que vean cómo se enuncian y para que vayan también viendo las características, así aunque sea de manera general, de la tercera declinación. Entonces, por ejemplo, ahí tienen cráter, cráteros ho, crátera, daimon, daimonos ho, dios, divinidad, corax, coracos ho, cuervo, gyps, gypos ho, buitre, haris, haritos he, gracia, y grama, gramatos to, letra. Son algunos ejemplos, no es exhaustiva esta lista, es simplemente para que vayan viendo las características generales de la tercera declinación, que donde me va a interesar particularizar en eso que les pongo ahí en color, que es que la terminación de genitivo singular de los sustantivos de tercera declinación es omicron sigma. ¿Por qué es importante marcar eso? Porque a partir del genitivo singular yo voy a extraer lo que llamamos el tema o raíz de este sustantivo, ¿sí? Entonces, ¿cómo extraigo el tema o raíz? Yo, sabiendo ya entonces que los sustantivos de tercera declinación tienen terminación de genitivo singular, omicron sigma, entonces ahí lo marcamos bien en color para que esto ya es lo que tienen que ya ir empezando a fijar, omicron sigma, terminación de genitivo singular de los sustantivos de tercera declinación. Yo quito omicron sigma, que es ahí del genitivo, y lo que me queda
es el tema o raíz, yo digo así porque por ahí en alguna gramática lo encuentran descrito como raíz, digamos, entonces aclaro, yo voy a hablar de tema, pero por ahí lo pueden encontrar también llamado raíz del sustantivo. Entonces, el tema es lo que me queda luego de quitar omicron sigma a esa forma de genitivo singular. Entonces, fíjense que, ¿por qué es importante el ir al tema del sustantivo? Porque a partir de ese tema es que yo voy a empezar a, después cuando veamos las desinencias, a entonces hacer la declinación en los distintos casos, ¿sí? Pero tengo que partir del tema que me da el genitivo. Ojo, porque no hay que partir del nominativo. Si ustedes observan ahí, el nominativo singular respecto al genitivo singular, van a ver que difieren en algo. Después, bueno, lo vamos a particularizar qué pasa, o sea, cómo se forman los nominativos de tercera declinación, pero presten atención a eso, a que hay algunas diferencias. Por ejemplo, ahí en cráter, cráteros, digamos nada, se sacó la omicron sigma y bueno, después vamos a ver qué pasó ahí, cómo se forma ese nominativo. Pero fíjense, por ejemplo, ahí en daimon, que tenemos daimon como tema con omicron y daimon en el nominativo con omega, entonces, ojo, esto ya lo habíamos visto cuando vimos primera y segunda declinación, la importancia de reconocer los enunciados de los sustantivos. Lo que pasa es que en primera y segunda declinación no era importante como si es en la tercera declinación lo de ir al tema, porque en general ahí sí, el tema coincidía con el del nominativo, pero acá en la tercera declinación eso no se va a dar de ese modo, entonces recordemos esto, siempre ir al genitivo singular para extraer el tema de la palabra. Y yo antes había mencionado que la característica de la tercera declinación era que sus sustantivos tienen esta particularidad de que la mayoría de ellos tienen el tema terminado en consonante y por eso la llamábamos la declinación consonántica. Entonces me interesa ahora que lo observen acá. Fíjense por ahí en cráter, cráteros, fíjense que esto termina en una ro. Daimon, fíjense ahí, daimon termina en nu, ¿no? El tema. En córacos termina en una capa, en gips termina en una pi, en jaritos termina en una tau y en gramatos ahí termina en una tau. Entonces, dos cosas. Primero, entonces, recordar esto, que el tema me sirve para, a partir de él, empezar después a declinar el sustantivo. Primera cuestión. Y después también que cuando yo entonces me quedo con el tema del sustantivo, me va a permitir después saber a qué modelo de la tercera declinación pertenece, porque efectivamente la tercera declinación, lo vamos a ver ahora en un ratito, va a tener una clasificación de sus sustantivos respecto entonces a esto, de acuerdo con qué consonante termina el tema. Entonces, en crateros, por ejemplo, ahí en ese genitivo, decíamos, marcamos la ro. Esto quiere decir que este es un sustantivo que va a pertenecer a, digamos, el modelo de los sustantivos que se llama de tema en líquida. ¿Por qué? Porque la ro es una líquida, una vibrante líquida. ¿Recuerdan? Los remito a los primeros videos de la introducción del alfabeto y las consonantes, si no, revisen eso. Daimonos, por ejemplo, termina en nu. Nu es una nasal, entonces esta palabra va a tener como modelo, digamos, el conjunto de sustantivos de tercera declinación que se llama de sustantivos de tema nasal. En córacos es una capa, va a ser un tema en oclusiva gutural. Gupos, ahí tienen el genitivo gup, ¿no? Termina en pi, es una pi, que es una labial, una oclusiva labial, entonces esta palabra va a pertenecer al modelo de los que se llaman temas en labial y así sucesivamente, en jaritos tau, de tema en dental, oclusiva dental, etc. Yo acá, insisto, puse algunos ejemplos, no es exhaustivo, pero para que observen entonces que, por qué es importante entonces obtener entonces el tema. Por un lado, porque a partir de él es que voy a declinar y por otro lado, porque me sirve para saber a qué grupo de la tercera declinación pertenece cada uno de los sustantivos. Bien, vamos entonces ahora a ver puntualmente la clasificación. Decíamos entonces que esta clasificación se da en función entonces de cuál es la consonante con la que termina el tema de ese sustantivo, que ya dijimos que ya lo sabemos, que sacando la terminación omicron sigma del genitivo, entonces ahí ya me quedo con el tema y entonces ahí puedo saber cuál es la consonante y entonces en virtud de eso es que voy a clasificar al sustantivo en alguno de estos temas.
¿Por qué va a ser importante? Porque cada uno de estos temas, si bien va a responder a las reglas generales de la tercera declinación, que ahora vamos a ver, va a tener algunas particularidades a las que hay que prestarle atención, ¿sí? O sea, ¿cumple las reglas generales de la tercera declinación? Sí, pues si no, bueno, no estarían dentro del mismo sistema, pero cada uno de estos temas tiene algunas particularidades por las cuales entonces los tenemos que ver a cada uno particularmente, que es lo que les digo que vamos a ver en sucesivos videos. Aclaro por las dudas que esta clasificación, digamos, podría ser un poco más extensa. Yo estoy haciendo una simplificación con los temas de la tercera declinación más importantes y en todo caso, estoy omitiendo algunos que entiendo que con las herramientas que van a adquirir luego de estudiar todos estos temas, pueden ir perfectamente ustedes a una gramática y completar esa información. Y también considero que si se topan con alguno de esos sustantivos en algún texto, también entiendo que los fenómenos lingüísticos que allí se aplican, que por más que no lo hayamos visto puntualmente en esta clasificación, los van a poder también comprender, insisto, con las herramientas que acá veamos. Pero bueno, y de todas formas, quédense tranquilos que con este panorama ya tienen, o sea, van a adquirir como les digo, la información para comprender la tercera declinación. Si quedó afuera algún tema particular, que son los menos, por supuesto, o sea, acá vamos a ver la mayoría, si algún tema que quedó así como porque son menos sustantivos, son menos frecuentes, ya les digo, yo creo que con esta información los van a poder interpretar si se los encuentran, y si no, insisto, creo que tienen las herramientas para perfectamente ir a una gramática y terminar de entender algún detalle, ¿no? Si no, bueno, es como estas clases si no se hacen eternas. Bien, vamos entonces a la clasificación. Lo primero que tenemos son los temas en oclusiva. Los temas en oclusiva se subdividen a su vez en las oclusivas labiales, que son la beta, la pi y la fi. Ahí les pongo un ejemplo como gups, gupos, jo, ya había aparecido, ¿no? Buitre, donde observan ahí que en la pi está claramente la labial. Oclusivas guturales o velares, que son la gama, la capa o la ji. Ahí tienen, por ejemplo, corax, coracos. Entonces ahí en corac observan la capa, que es una gutural. Cuervo, quería decir. Y bueno, el tercer grupo dentro de los temas en oclusivas son las oclusivas dentales, delta, tau o zeta. Por ejemplo, ahí tienen gramma, grammatos, to, que quiere decir letra. Después vamos a ver por ahí alguna subclasificación dentro de estos. Después tenemos los temas en líquida, que se subdividen en la lateral, que es la lambda, y la vibrante, que es la rho. El tema en lateral solo tenemos este sustantivo, que es hals, halos, que quiere decir sal. Y la vibrante, que es la rho, tenemos, les pongo ahí un ejemplo, retor, retoros, ho. Vamos a ver después, igual también, insisto, acá va también a haber una subclasificación, pero bueno, les estoy poniendo ejemplos así para que, aunque se vean, vayan viendo la presentación. Retor quiere decir orador. Luego vamos a estudiar los temas en nasal, por ejemplo, o sea, la nasal, que en griego se acuerdan, ¿no? La mu y la nu son nasales. Para la tercera declinación solo vamos a tener nu, ¿sí? Por ejemplo, agón, agonos, ho, que ahí en agón, os, tenemos la nu claramente, que nos marca entonces que es un tema en nasal, agón, combate. Temas en Newtown, acá esto es, digamos, no es una consonante sino dos, como Geron, Geron, Toho, que quiere decir anciano. Y este tema en Newtown es sumamente importante porque nos va a servir para, porque como este modelo van a declinar los participios que les adelantaba, ¿no? Que es un tema fundamental de la lengua griega, entonces, bueno, le vamos a tener que prestar especial atención a estos temas en Newtown. Después los temas en sigma, por ejemplo, ahí les pongo genos, genus, ojo con ese genitivo que yo les pongo entre corchetas y ese genesos, y les aclaro que, a ver, ustedes la forma final del genitivo es genus, y me preguntarán dónde está esa Omicron sigma que marcamos en color en la diapositiva anterior. Bueno, se las descompongo ahí, les aviso que hay entre corchetes el origen de ese genus, donde no veo la Omicron sigma, está ahí en genesos, pero bueno, quédense tranquilos, ya va a llegar la explicación respecto de esto. Ahora, créanme, nada más. Después los temas en yod y los temas en vau. O digama. Vau o digama son formas de mencionar a la misma letra. A ver, la yod y la digama son dos
que se llaman semiconsonantes. Son dos letras antiguas que, de hecho, en el alfabeto que nosotros hemos estudiado no aparecen, porque efectivamente son letras que o sea, son antiguas, que estuvieron en algún momento en la lengua griega y desaparecieron, pero desaparecieron dejando consecuencias fonéticas. Entonces, en estos sustantivos, tanto en los sustantivos en yod y los sustantivos en dígama, vamos a tener que prestar atención a algunas consideraciones de tipo histórico para ver qué fenómenos están ahí jugando para estos modelos. La yod, yo se les pongo ahí como una J que suele aparecer de ese modo expresada en las gramáticas, pues ya les digo, no tenemos esa letra en el alfabeto, que es como, no sé, esa Y, por ejemplo en inglés en yellow, por ejemplo, que es como ese sonido, ¿no? Que es intermedio entre consonante y vocal I. Y ahí les pongo un ejemplo, polis, póleos, ciudad, y entre corchetes les pongo cuál es el origen para que, bueno, no se asusten con ese póleos omega sigma, que de nuevo me dirán, no era que eran en omicron sigma los genitivos singulares, bueno, ahí les marco entre corchetes cuál es el origen después de ese genitivo, insisto, ya lo vamos a ver porque es lo que les decía, ahí están involucrados una serie de fenómenos de evolución de la lengua. Y el otro grupo son los temas en digama, que la digama, digamos, aparece registrada como ese signo que tienen ahí en inscripciones arcaicas, por ejemplo, aparece, que se llama así porque son como si fueran dos gamas mayúsculas una arriba de la otra. Y si no, también se la pueden encontrar en las gramáticas como esa W, porque ese sería como el sonido, cuando decimos ese sonido semiconsonántico, ese sería como la expresión. Después igual lo vamos a explicar en detalle, ahora simplemente se los menciono. El ejemplo que tienen ahí es Basileus, con su genitivo Basileos, en donde de nuevo les pongo entre corchetes cuál es el origen para que observen ahí que hay efectivamente un omicron sigma, que después, como genitivo singular, después, bueno, evoluciona la palabra. A grandes rasgos observen que la yod después, bueno, está asociada al sonido de la I y la digama o bau, que es la otra forma en la que puede aparecer denominada esta letra, está asociada, por ejemplo, ven ahí el sonido de la U en Basileus, ¿no? Insisto, ya lo vamos a ver, pero digamos, a ver, con esto ya tienen como un panorama de los diferentes temas de la tercera declinación, los más importantes que vamos a ir estudiando. Bien, vamos entonces ahora a hacer este cuadro que les decía respecto de la tercera declinación antes, que masculinos y femeninos van a tener sus propias desinencias y los neutros van a tener otras, ¿sí? Entonces vamos a ir completando este cuadro así paso por paso. Vamos primero a los masculinos y femeninos, donde acá empezamos con nominativo singular para masculinos y femeninos puede tener dos posibilidades. Lo que se llama un nominativo sigmático, que es nada más y nada menos que agregarle al tema una sigma, y nominativo alargado, que es alargar la vocal con la que termina el tema de ese sustantivo. ¿Cómo saben ustedes cuáles sustantivos son sigmáticos y cuáles alargados? Es lo que les decía, que es lo que se va a particularizar en cada uno de los temas que se vean en detalle. O sea, cuando estudiemos cada uno de los temas que vimos antes, yo les voy a decir qué tipo de nominativo tiene, si sigmático o alargado. Si quieren, acá yo les pongo una introducción general, de la que, bueno, si quieren háganme caso ahora, si no, insisto, no hace falta que lo vean ahora, o sea, tienen nominativo sigmático, en general los masculinos y femeninos de la tercera declinación, menos aquellos que tienen las raíces en nu, en ro, en sigma o en ont. No importa, ya lo vamos a particularizar, pero les pongo un ejemplo de cómo es el mecanismo. Ven, ahí tienen hals, halos, ho, que quiere decir sal, en donde tenemos que en halos quito micron sigma y me quedo con la lambda, la lateral. Entonces, ¿cómo se forma el nominativo? Digamos, cuando veamos los temas en lateral, les voy a decir que los temas en lateral se forman con un nominativo sigmático. Entonces, al tema hal le agrego sigma, ¿sí? Entonces ahí tengo hals. Y les pongo un ejemplo de nominativo alargado, ahí tienen el sustantivo gelidón, gelidonos, G, golondrina, en donde observan ahí como en el genitivo gelidonos tengo omicron, le quito omicron sigma y me quedo con el tema.
¿Cómo alarga ese nominativo de Omicron a omega? Entonces, ese es el motivo por el cual yo tengo entonces en este sustantivo, entonces, una Omicron en el tema originario, pero el nominativo se forma alargando esa última vocal del tema. Entonces, por eso tengo omega en ese nominativo. Por ahora simplemente me interesaba que vieran cómo es el mecanismo. Vamos ahora a los vocativos, que también tenemos dos posibilidades. El vocativo puede ser o igual al nominativo o tema puro. A ver, por ejemplo, el vocativo es igual al nominativo acá le traigo de manera general, en las raíces seno-oclusiva y en los sustantivos oxítonos de raíces líquidas y nasales. De nuevo, eso es una generalización. Después cuando veamos punto por punto, tema por tema, se los voy a ir recordando. O sea, qué temas tienen este tipo de vocativo igual al nominativo. Digamos, acá no hay mucho que explicar desde el punto de vista de la forma, ¿no? O sea, es copiar el nominativo, así que no les puse ningún ejemplo. Para el vocativo tema puro, les pongo, por ejemplo, ahí un sustantivo como daimon, divinidad, ya había aparecido, daimon, daimonos, en donde el vocativo es daimon. ¿Por qué entonces? A ver, ¿qué pasó acá? Decíamos que era tema puro. Entonces, si yo voy a daimonos, que es el genitivo, le quito micron sigma, me quedo con daimon o micron. Ese es el tema puro. Entonces, ¿cómo formo el vocativo? Uso esa raíz, daimon. Aclaro que en este caso me queda, entonces, fíjense, daimon, diferente del nominativo en que daimon era con omega y el vocativo entonces es con omicron. Y también fíjense que ahí se da la regla de acentuación que llamamos la regla de circunflejo obligatorio. La última es breve, la anteúltima es larga y sobre esa anteúltima recae el acento, entonces se da el hecho de que tengo que poner circunflejo obligatoriamente. Después vamos a ver también que con el tema puro se van a dar algunas modificaciones respecto de cómo, cuando yo le quito micron sigma, ¿no?, al genitivo y me quedo con ese tema, vamos a ver que hay situaciones desde el punto de vista fonético que a final de palabra el griego hay algunas consonantes que el griego no tolera a final de palabra, entonces vamos a ver también ahí algunas modificaciones. Ahora simplemente presten atención a esto. Tema puro del vocativo es sacado entonces de entonces el genitivo, y ya les digo, sí, lo que nos vamos a topar es con algunas modificaciones que desde el punto de vista lingüístico respecto de ese tema puro. O sea, no siempre nos va a quedar igualito a lo que nos queda después de traer Omicron sigma. Así que eso se los aviso por las dudas, ya lo vamos a ver igual. Bien, respecto del acusativo singular para masculinos y femeninos, lo primero que yo les pongo ahí, que en principio recuerden, es que los acusativos tienen la terminación alfa breve. Pero les pongo que también van a encontrar manifestaciones de acusativo singular con nu. Esto en realidad se explica por el hecho de que, en origen, en realidad, el acusativo singular de tercera declinación tiene terminación nu, que es una terminación que ustedes además ya conocen como de primera y segunda declinación para acusativos singulares. Pero esa nu, en contacto con las consonantes con las que terminan las raíces de los sustantivos de tercera declinación, por una cuestión de la lengua griega, no se puede mantener. Y después, digamos, vamos a hacer la prueba. O sea, una gutural, una labial al lado de una nu, o sea, no se puede pronunciar. Entonces, por ese motivo, esa nu se va a vocalizar, ese es el fenómeno, se va a vocalizar en alfa breve. ¿Sí? Entonces, aclaro, la mayoría de los casos vamos a ver que el acusativo singular de masculinos y femeninos es alfa breve, que viene en origen entonces de una nu vocalizada. Pero no perdamos de vista esta nu, porque vamos a ver que hay algunos casos en los que la nu va a estar, entonces después vemos cuáles, no los quiero aburrir ahora, pero bueno, ténganlo presente. Alfa breve mayoritariamente, pero no olvidemos esa nu que nos va a aparecer. Genitivo singular ya lo conocen, omicron sigma, y dativo singular, iota, breve, ¿sí? Para el plural, también muy fácil, terminación epsilon sigma, no hay ninguna variante, el vocativo es igual, así que también, bueno, vieron que los vocativos en plural, siempre nominativo y vocativo son iguales, así que bueno, eso es una ventaja para recordar. Y en el acusativo plural, observen cómo ahí tienen alfa breve sigma,
y les agrego que esa alfa breve sigma deriva también de un original, una desinencia original, nu sigma, en donde se produjo la vocalización de la nu. Entonces ese es el fenómeno, es el mismo que les había explicado para el caso del acusativo singular, ¿sí? Es una nu vocalizada en alfa, alfa breve, ¿sí? Entonces la terminación que tienen que recordar es alfa breve sigma. Genitivo plural, on, omega nu, es un tipo de genitivo que creo que ya lo fuimos adelantando. Siempre los genitivos plurales de todas las declinaciones es omega nu, así que bueno, me parece que es una ventaja, de nuevo, algo menos que recordar. Y la terminación de dativo plural es si o sin, por eso está esa nu entre paréntesis, en donde, bueno, acuérdense que esa iota es breve también, así que, de hecho, ahí es como que son esos detalles que siempre hay que prestarles atención, ¿no? A la terminación larga o la terminación breve. Bien, y para los neutros, acuérdense que con los neutros siempre está esta regla de que nominativo, vocativo y acusativo son iguales, ¿no? A ver, los neutros, nominativo singular, lo explicamos ahora para el nominativo singular, la primera, después van a ver que vocativo y acusativo van a ser iguales. Nominativo singular de los neutros es tema puro, que es lo mismo que habíamos visto previamente, de cómo es un tema puro, pero yo les quería dar un ejemplo para que presten atención a estas diferencias que se pueden dar entre el tema puro y después cómo nos queda el nominativo. Porque, por ejemplo, ahí tienen una palabra como soma, somatos, que es un neutro, que quiere decir cuerpo, y observan ahí que el tema puro es somat, o sea, yo le quito omicron sigma y me queda somat, ¿no? Ahora bien, hay una regla fonética por la cual en griego no podemos tener una dental a final de palabra, entonces esa dental va a caer. Eso es el motivo por el cual el nominativo no es somat, que es lo que, digamos, ese hubiera sido el tema puro, sino soma con la dental caída. Esto simplemente, de nuevo, es a modo de introducción para que se vayan familiarizando con los fenómenos. Después, puntualmente, vamos a ver de cada uno de los temas qué particularidades se dan. ¿Sí? Es simplemente, bueno, en este caso les puse un ejemplo, somat en una tau, es un ejemplo con dental. Después vamos a ver qué pasa con otros ejemplos. Entonces, nominativo, tema puro, y decíamos esto, que el vocativo también es tema puro, y lo mismo el acusativo, ¿no? Siempre son iguales. Y después fíjense que es muy fácil, porque el genitivo es omicron sigma, que es siempre el omicron sigma es para la tercera declinación del genitivo singular, de todos los géneros, y el dativo iota breve, como era en masculino y femenino. Vamos al plural, fíjense, alfa breve. La alfa breve, que ustedes ya conocen, esa desinencia de neutros plurales en la segunda declinación. Bueno, es la misma, ¿sí? Alfa breve y, bueno, nominativo, vocativo y acusativo iguales. Así que ahí tenemos esa ventaja de que no tenemos que aprender nueva desinencia. Y después, bueno, genitivo plural, on, omega nu, y dativo plural, sí, o sin, sí o sin, que es el que ya conocíamos. También para masculinos y femeninos, así que ven que, digamos, los neutros siempre, ¿no? Son más fáciles para retener las formas. Así que bueno, este cuadro, por favor, estudienlo, lo tienen que saber de memoria, porque lo que vamos a hacer a lo largo de los distintos videos en los que encaremos los distintos temas de la tercera declinación es aplicarlo, o sea, sobre la base de este cuadro general, después vamos a ir viendo cómo ir aplicando cada una de estas desinencias. Bien, respecto de la acentuación para los sustantivos de tercera declinación, en principio tenemos que, digamos, decir que rigen las mismas reglas de acentuación que las que hemos visto para las declinaciones previas. Recuerdan que de manera general para los sustantivos la regla es que el acento tiende a mantenerse donde está en el nominativo singular. Así que esa es la regla que se mantiene acá también en la tercera declinación. Entonces no aprendemos nada nuevo así en lo general, pero hay una regla que sí es propia de la tercera declinación, que es esta que les pongo acá, que es que cuando un sustantivo de la tercera declinación tiene raíz monosilábica, en genitivo y dativo, en singular y plural, o sea, genitivo y dativo, singular y plural, el acento pasa a la última sílaba. ¿Sí? No importa dónde estaba el acento en el nominativo, siempre en genitivo y dativo, singular y plural, pasa a la última sílaba. Entonces les aclaro ahí, ¿no? Se convierten, por lo tanto, en oxítonos y en perispómenos.
Entonces, esta regla, entonces prestémosle atención, que es una regla que se da en todos los temas de tercera declinación con los sustantivos monosilábicos. Llevan el acento al final de la palabra en genitivo y dativo singular y plural. Yo les pongo un ejemplo que es fleps, flebos, que es un sustantivo en labial, quiere decir vena. Y observen ahí que ven, o sea, teníamos en fleps el acento estaba sobre la epsilon, pero en el genitivo ya el enunciado mismo, ya si nosotros no nos acordamos de la regla, ya el genitivo, como es el que lo tenemos ahí en el enunciado, ya nos va a avisar de que se produce entonces ese cambio de acentuación hacia el final de la palabra, ¿sí? Entonces presten la atención a eso, a que si uno por ahí se distrajo y no se acuerda de esta regla, piensen que el genitivo nos está orientando, ¿sí? Y bueno, tengan atención a que es genitivo y dativo en singular y plural. Bien, vamos ahora a hacer un ejemplo, como para que nos vayamos metiendo en la tercera declinación. Después lo vamos a particularizar, como les decía, vamos a ver un video de cada uno de los temas. Ahora yo les pongo un ejemplo de un solo sustantivo, que es este de hals, halos, ho, que quiere decir sal, que es un tema en lateral, en lambda, que es el único, de hecho, es el único tema el único sustantivo de tema en lateral es este. Que quiere decir sal. Después lo pueden encontrar también el mismo sustantivo en femenino con la idea de mar, ¿sí? O sea, es ¿no? la asociación entre el sal y la sal y el mar, ¿no? tiene sentido. Lo aclaro porque se lo pueden encontrar, ya les digo, es el mismo sustantivo, pero en masculino quiere decir sal y en femenino quiere decir mar. Entonces vamos a hacer una muestra nomás de esto. Fíjense entonces en hals, halos. Lo primero que tengo que hacer, pues si yo tengo que declinar este sustantivo, es entonces a la forma del genitivo le quito omicron sigma y me quedo con el tema, ¿no? Que es hal, ¿no? Confirmo que ahí termino en lambda, entonces confirmo que es un tema en lateral. Entonces yo, digamos, lo que tengo que hacer es saber cuáles son las reglas que se aplican a los temas en lateral. Ahora se las comento yo, digamos, como para hacer la introducción. Después ya les digo, vamos a ver puntualmente que les vamos a dedicar un video aparte. Pero entonces, bueno, ahora les digo yo. Los temas en lateral tienen nominativo sigmático, que de todas formas, bueno, lo deducen ahí del nominativo que lo tienen ahí en el enunciado. La sigma está ahí claramente. Y el vocativo en estos temas es igual al nominativo, ¿sí? Entonces, esto es lo que tienen que saber, o sea, esto lo vamos a hacer para cada uno de los temas que veamos, ¿sí? O sea, cuando introduzcamos cada uno de los temas, yo les voy a decir cuáles son sus particularidades. Entonces, acá hay que saber eso, que los temas en lateral tienen nominativo sigmático y el vocativo igual al nominativo, y esto, bueno, decíamos que se aplica en toda la tercera declinación, que al ser un sustantivo monosilábico, préstenle atención a que entonces en genitivo y dativo, singular y plural, va a cambiar el acento. Vamos entonces ahora rápidamente a declinarlo. Ya les digo, solo un ejemplo, y porque justo los temas en lateral como son como los más fáciles, así que bueno, para que se vayan introduciendo de a poquito. Yo les pongo ahí el cuadro general, ¿sí? Ustedes ya saben de las dos opciones que se están barajando, ya saben cuáles son las que se aplican a los temas en lateral, pero insisto, este cuadro ahora se los voy recordando porque lo tienen que tener siempre en la mente cada vez que arrancamos un tema nuevo. Entonces, bueno, hals, halos, vamos ahora a declinarlo. Entonces, nominativo, en singular y plural, ahí va. Nominativo, hals, ¿no? Sigmático, les marco claramente. El vocativo decíamos que era igual al nominativo, entonces, hals, o si quieren, o hals con la interjección. El acusativo, acuérdense, vamos al cuadro y, digamos, en origen era una nu, que en contacto con esa lambda, en griego eso no se puede pronunciar, entonces por eso se transforma en alfa breve, entonces ahí tienen hala. Genitivo, bueno, lo teníamos en el enunciado, halos, y con el cambio de acento, presten atención a eso, entonces tú, halos, y el dativo, to, halí, ¿sí? También ahí el cambio de acento. Plural, ¿no? Estamos, la terminación del plural es, entonces hoy hales, ¿sí? Las sales. Hales es el vocativo, igual al nominativo, y el acusativo es tus halas, ¿no? Acuérdense que esto era en origen una nu sigma, que la nu en contacto con la consonante no se puede pronunciar, entonces por eso se da el fenómeno de que se vocaliza en alfa breve, halas. El genitivo,
acá acuérdense, más allá de la desinencia, que es on, entonces ahí tienen ton, jalón, pero acuérdense del cambio de acento por ser sustantivo monosilábico, y el dativo plural, tois, halsin, ¿sí? O bueno, halsin o halsi, ¿no? La SNU que puede estar o no estar, dependiendo de lo que siga en la oración. Entonces, tois, halsi. Entonces, ven que, digamos, bueno, elegí a propósito, ¿no?, un tema relativamente fácil. Después vamos a ver que tienen sus particularidades. Las demás consonantes tienen sus particularidades, pero bueno, qué sé yo, vamos arrancando de a poco. Entonces, bueno, lo que les decía es, este cuadro, por favor, apréndanlo de memoria, porque es el que les va a servir para, teniendo esto en la mente, ir después abordando cada uno de los temas y, en todo caso, viendo las particularidades, pero con estas desinencias y con estas formaciones de los distintos casos ya en la mente. Eso les va a ayudar mucho. Así que, bueno, entonces, estudian esto de memoria y nos encontramos en los próximos videos ya particularizando en cada uno de los temas de la tercera declinación. Muchas gracias.